Hay otro aspecto también que me promuevo, que es bueno para los neurólogos, es que también soy miembro de la Academia Norteamericana de Neurología desde el año 2017. Bien, vamos a hablar, el tiempo es corto, ¿verdad? Sobre insomnio en la tercera edad. Para comenzar, quiero hablar de estos 4 puntos. El primer punto es el tema del insomnio, el segundo punto es el tema de la hipersomnia, el tercer punto es el tema del trastorno circadiano, que tiene que ver con un desfase de sueño relacionado con malos hábitos, como lo que acaba de decir Elenita Majano, relacionado con el jet lag social y el uso de redes. Tenemos ahora una epidemia por primera vez desde que ha aparecido. Nosotros los humanos pensamos linealmente, pero las redes sociales y los métodos y los sistemas digitales crecen exponencialmente. Cuando nosotros sumamos 1 más 1, en las redes sociales es 1 elevado a la 1, a la 2, a la 3, de tal manera que va más rápido de lo que nosotros podemos a veces consumir. Hay demasiados métodos, demasiados intereses que han producido una epidemia de gente interesada en no dormir, cuando antes no lo veíamos cuando hicimos nuestros entrenamientos, ¿verdad? Gente que ya no quiere dormir, quiere estar enganchada, y ha hecho una epidemia mundial. Cada vez se ve más retrasos del jet social. Y último, los 2 últimos es el trastorno de sueño REM, que vamos a hablar un poquito al final, y también con respecto a los trastornos respiratorios, que lo va a tratar Elenita. Este es un resumen de lo que quiero hablar. Lo primero es esta pastillita, esta cápsula que está ahí, es que en tema de insomnio, la pastilla vamos a dejarla al final, no es lo primero que debemos de enfatizar. Esto es una cosa que entre médicos primarios, entre médicos que tratan el problema de sueño, es lo siguiente. Médico, y esa es una cosa que estamos promoviendo como Asociación de Medicina Interna también, médico que a cada queja de sueño le suelta una pastilla, lo mejor que yo le recomendaría, cámbiese de médico. Porque si a cada queja de sueño usted le va a soltar un medicamento, ese paciente está en malas manos, ¿verdad? Eso no es lo primero que usted va a hacer. Es difícil, y ahora queremos promover eso, es difícil quitar de nuestras cabezas que todo lo que es insomnio va a ser ribotril, va a ser diazepam, va a ser un pan de esos, bromazepam, y todos los demás, diazepam, bromazepam, alprazolam y todos esos. No es esa la manera de trabajar en sueño. Vamos a fomentar una población adicta con tolerancia excesiva a las benzodiazepinas. No es ese el método, ¿verdad? Entonces, la otra cosa, tampoco es un método a los pacientes con hipersomnia soltarles un medicamento o un energizante o un oxigenador. Y ahora que están de moda, pues el armofinil, el modafinil, que está disponible por algunas casas comerciales, saltarnos, tiene problemas que no se duerme, pues denle un medicamento energizante, vitaminas, y ahí van las del complejo B. Eso no es una buena práctica. Eso, si ustedes han venido a esta charla, le van a dar un diploma, y yo tengo la aspiración con Elenita que salgan con este día de su casa, y con solo eso obtendríamos el propósito de esta charla en el mundo, que es desmotivar a los colegas a que trabajen como primera opción los medicamentos. Eso es lo que primero quiero promover, es lo que estamos tratando de tratar, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de pacientes adictos, ¿verdad? Lo último, el otro aspecto importante es que el ritmo circadiano tiene 2 aspectos importantes. En primer lugar es la terapia de la luz. Tenemos una excelente cantidad de luz en nuestro país. No tenemos este problema de la depresión estival, ni del problema de la falta de luz en países del norte de Europa. Y otra cosa importante es promover el uso de la melatonina, tanto de la acción inmediata como de la acción larga. Esto es una cosa importante. Cuando vemos este problema de pacientes con desórdenes del sueño relacionados con el sueño REM, estamos detectando un problema que va a ocurrir 70-80% de posibilidades de desarrollar una enfermedad degenerativa, tautopatías. Lo último sería el problema respiratorio. Y ahora he puesto esta imagen que no la puse el año pasado, y es que cada vez en tercera edad, la tercera edad y los problemas respiratorios, sí se necesita ser cuidadoso. Vean que esta mascarilla casi no se ve,
¿verdad? Parece como que fuera una línea de expresión, pero cada vez es más pequeña, cada vez son más confortables. El sueño, el problema respiratorio de sueño está vinculado a los temas de tolerancia, porque son los máximos problemas. Esta es una gráfica que muestra qué pasa cuando una persona, un grupo de personas durante un periodo de 7 días, le pedimos que duerman solo 5 horas, restrictivamente. O sea que hacemos que los pacientes duerman 5 horas, sujetos sanos. Aquí estaría vamos a hablar bastante de esto, que es el test de latencia múltiple. El test de latencia múltiple es un test donde se hace un estudio de sueño, una polisomnografía en la noche, y al día siguiente el paciente continúa en la unidad y se le hacen 5 siestas de 20 minutos separadas estrictamente de 2 horas. Cada 2 horas una siesta va a ser 5. Le ponemos el polisomnograma y medimos cuál es el tiempo que tarda un paciente en dormirse. Normalmente deben de ser alrededor de unos 10 a 15 minutos. Y cuando más corta es esa tendencia a dormirse, cuanto más rápido aparece el sueño, más patológico es. Entonces, vamos a hablar de latencias múltiples. Cuando vean este nombre, ¿verdad? Es el MSLT. Aquí la latencia de sueño es que mientras más corto es ese tiempo, más patológico es. Entonces, los pacientes los deprivamos, pero al mismo tiempo le pedimos que frente a una computadora que no hace sonido durante el día, toque un botoncito a la luz. Y entonces medimos el tiempo que tarda en reaccionar cuando la luz aparece. Entonces medimos los lapsos, el tiempo que tarda en reaccionar y las veces que no lo hace. Entonces lo que vemos es que al principio el paciente tiene una latencia de sueño de 16 minutos, ¿verdad? Y tiene una eficacia de 30 aciertos cuando la luz aparece. Pero cuando pasan las primeras noches y le pedimos al paciente que solo duerma 5 horas, lo que vamos a observar es que cada vez la latencia de sueño se va haciendo más, va aumentando los lapsos de periodo donde no reacciona, aparece la luz y el sujeto está ya que se le pasó la luz y no reaccionó hasta después. Va teniendo más desaciertos, más tiempos, más fallas en reaccionar conforme van pasando los días, y va teniendo más susceptibilidad por dormirse y cada vez duerme con más facilidad cuando se queda quieto. Esto es sin que duerma menos, sin que tenga más insomnio, fíjense, solamente manipulando únicamente las 5 horas. ¿Qué es lo que nos dice esto? Y es que un día de mal dormir suma al siguiente otras 2 horas que le quedan, y el tercer día va a sumar las 4 horas que le debió, y así sucesivamente. Esto se conoce también como deuda de sueño. La deuda de sueño no es algo que se repara por sí solo. El cerebro necesita ese periodo y usted le debe al banco del sueño. Esto es, ¿qué significa esto? Este es un trastorno de la vigilancia. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cuando se restringe el sueño, cuando acortamos el sueño a menos de lo que nos toca biológicamente, se llama restricción, afecta a la vigilancia. Y esto es muy importante para las personas que tienen que apretar el acelerador cuando tienen que ver el verde del rojo y el freno cuando ven el rojo. ¿Qué pasaría si una persona tiene este problema y ve el rojo y le pasa que no ve la luz? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Verdad? Lo que pasa cuando vemos esas rastras que van en la noche, se descarrilan, ¿verdad? Eso es lo que vemos. En los test, la restricción provoca problemas de alerta. Pero no solamente la alerta, este es el test de Edward, es el test mide la susceptibilidad de tener somnolencia y mala relación en diferentes actividades. Y quiero enseñarles esto. Mire cómo afecta cuando llegan los vecinos, llegan la familia a visitarnos. El 54% de los pacientes que duermen mal reportan que preferirían estar dormidos en vez de estar con la visita, ¿verdad? Esto, imagínense un ancianito, ¿verdad? Que se va a acostar cuando todos están hablando y él ya va buscando sin hablar, se va desplazando y ya va buscando la cama, ¿verdad? Y de repente, ¿dónde está don Expedicto? Se fue, ¿verdad? Ya se acostó, ¿verdad? Esto es lo que vemos con frecuencia. Pero no solamente afecta dijimos que la restricción afecta, ¿qué afecta? La alerta, ¿verdad? La vigilancia.
Ya se lo voy a preguntar, ¿verdad? Porque este es lo que quiero ver ahora. ¿Cuántos de ustedes han dormido bien? Este es un test que se llama el test de conversión de números. Aquí están los números y aquí están los símbolos. El test consiste en cuando ve el número, el sujeto tiene que aplicar el símbolo que corresponde al número. Y entonces lo que vemos es que cuando los pacientes tienen deprivación aguda de sueño, estos sujetos se les ha deprivado 64 horas de sueño, ¿verdad? 64 horas de sueño. Y al día siguiente, después de las 64 horas, le pedimos que haga este test en estas horas, ¿verdad? Y lo que vemos es que cuando comenzó, tenía una respuesta del 100% de los símbolos correctamente hechos, pero vemos que cuando pasan las horas, después de 64 horas de no dormir, vamos a ver que sus respuestas van fracasando. Pero si vemos, no ha cambiado el tiempo, es el mismo tiempo, pero su nivel de respuesta va cambiando conforme van pasando las horas, y conforme van pasando más tiempo, su nivel de respuesta va empeorando en relación con la susceptibilidad por dormirse cuando está quieto. Y mientras va pasando el tiempo, va empeorando. Vemos que tiene una pequeña mejoría cerca de las 7 de la noche, 8 de la noche, que es cuando a veces entran los intereses sociales de estar conectados. ¿Qué redes ocupan ustedes ahora? Yo ocupaba Facebook, pero veo que ya no ocupan Facebook, ¿verdad? Ocupan otras cosas, ¿verdad? Ocupan el Viber, ocupan el Instagram, ocupan el no sé cuánto. Y ahora está desactualizado, ¿ven? Pero esos intereses aparecen por aquí. A pesar de que yo esté desvelado, puedo tener un rebound, un rebote de vigilancia. Entonces, la deprivación aguda afecta la concentración, porque esto requiere concentración, ver qué numerito y poner el símbolo. Dijimos que la restricción afecta, les dije que preguntar, la alerta, ¿verdad? La vigilancia, y la deprivación aguda afecta la concentración. Y es que usted me responda correctamente lo que estoy preguntando. Si usted no durmió anoche, ¿verdad?, entonces no me va a contestar bien. Es natural, no han dormido bien. Han estado en sus redes sociales, por eso no han contestado bien, ¿verdad? Ya se lo voy a preguntar más tarde. Bien, ¿qué pasa si una persona, miren, este estudio es muy interesante. Ponemos a los pacientes a dormir y muy delicadamente le pedimos que lo despierten, ¿verdad? Pero no lo vamos a despertar por más de 30 segundos, sino que lo vamos a tocar para que tenga un despertamiento invisible, que dure nada más 3 segundos. Y eso se consigue con solo tocarlo, ¿verdad? El paciente se mueve y se cambia de posición. Ese es un despertamiento invisible. Pero vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a tocar cada 2 minutos, a tocarlo cada 2 minutos, para que tenga polisomnográficamente un despertamiento invisible que se conoce como microdespertar. Y a otro grupo lo vamos a tocar cada 20 minutos y le vamos a hacer el test de latencias múltiples. Este es un estudio de vigilancia, que toque el botoncito cuando vea la luz roja del semáforo, ¿verdad? Entonces lo que resulta es que los pacientes que son microdespertados cada 20 minutos, al día siguiente tienen una función como que fuera un sujeto sano. Pero a los que despertamos y los tocamos cada 2 minutos toda la noche, entonces los pacientes tienen una respuesta 35% menos de lo que debe de ser, casi 40%. Si mi CI es de 120 para llegar a ser doctor y tener sobrevivencia como doctor, necesitan 120 de CI. Y si le quito el 40%, ¿cuánto va a quedar? Casi queda 75%. ¿Saben qué significa 70% de CI? ¿A dónde están las personas que tienen un CI de 70? ¿Cómo se llama eso? Se llama retraso mental. Eso es lo que le ocurre a una persona que tiene un problema de sueño donde es microdespertado cada 2 minutos, que es lo que equivaldría a tener una apnea cada 2 minutos, ¿verdad? Más o menos. Muy bien, esto es lo mismo, pero a través de varios días, de 14 días. Esta persona no durmió nada durante un día y le hacen el mismo test de vigilancia y ven que conforme va pasando las horas del primer día ya falló el 100% de las 16 veces que tenía que tocar el botón. A este le pedimos que nada más este grupo que restrinja 4 horas y funcionó bien, pero cuando van pasando los días va debiendo sueño y fracasa con respecto a los pacientes que duerme bien. Lo mismo le pasa al de 6 y lo mismo le pasa al de 8.
Pero vean, esta gráfica tiene una cosa interesante. Este es un trabajo de Krieger que mostró que cuando al sujeto que duerme normal le pedimos que haga un test al día siguiente, como que un examen, después de varios días, esa persona va a saber que el día siguiente le van a hacer un examen. ¿Y qué pasa cuando a una persona le dicen, mira, mañana te vamos a hacer un examen de sangre, fíjate, para ver si tienes cáncer de pulmón, cáncer de próstata, diabetes? ¿Qué le sucede a una persona que es normal y le están diciendo, mañana te vamos a hacer un examen, mañana te vamos a hacer un examen? Entonces los mismos sujetos sanos van teniendo una pérdida también de eficacia conforme se va acercando la prueba. Esto se conoce, como lo dijo Elenita, anticipación. Es cuando una persona se prepara para hacer algo al día siguiente. Con solo que usted se prepare para levantarse temprano, se va a levantar más temprano. El cerebro es como un gatito, ¿verdad? Hace lo que quiere, ¿verdad? Es primitivo. Tiene 64 millones de años. Lo comparte con las plantas también. Las plantas tienen ritmo. Le ponemos una caja de oscuridad y los girasoles se abren y se cierran a diferente hora, ¿verdad? No es con el sol. El sol es un marcador, biomarcador, pero el girasol vuelve a rotar como que estuviera encendido. O sea, no nos diferenciamos de los seres vivos. Tenemos lo mismo y no nos pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando una persona quiere estar viendo el Facebook, quiere estar viendo el Instagram? A la misma hora el cerebro lo va a preparar y va a creer que esa cama es un escritorio, esa cama es una sala de cine, esa cama es un lugar de preparación para rezar, para orar, para preocuparse, para pensar en cosas. Entonces, la vigilancia se afecta por la restricción afecta la atención, la restricción afecta la concentración, la privación o falta de sueño aguda afecta la estabilidad cognitiva. ¿Cuánto nos baja? De 120, ¿cuándo nos va a llegar? ¿Y 70 significa? Se tarda. No se va a acordar de la receta, va a tener que usar una aplicación para acordarse de la receta. No se va a acordar de qué presentación tiene, va a poner hierro. Se va a olvidar que tiene 100 miligramos y que hierro aminoquilado, que es el 85%, se va a olvidar. Le va a preguntar al vecino. Eso es lo que pasa cuando hay pérdida de sueño. El poder restaurativo es la fragmentación, afecta la estabilidad del sueño también. El cerebro necesita 20 minutos para restaurarse. Bien, entonces, el que tiene 130 es muy dotado, pero el que tiene 70, ¿verdad? Por aquí está 70, es un retraso, que es más o menos lo que le pasaría a una persona cuando tiene deprivación de sueño, ¿verdad? Eso nos pasa, qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que tenemos problemas en las instituciones, ¿verdad? A veces tenemos una persona que no se acuerda de que tiene que atendernos, ¿verdad? Bien, memoria. La memoria hay dos variantes. Ese es un esquema de este colega expert, se llama, es un colega que Skir hizo este modelo. Tenemos dos memorias, la memoria declarativa o la memoria explícita, que es la memoria que nos sirve para aprender lo que estoy hablando hoy, ¿verdad? No tiene nada que ver con que usted sea somnólogo, neurólogo, no tiene nada que ver. O sea, es un conocimiento nuevo. Y está la memoria episódica, que es la que necesita usted para saber cómo venir y cómo evitar el tráfico de la mañana, ¿verdad? Y no, ahí es ahora, mejor me levanto más temprano porque no llego. Esa es mi memoria episódica. Tiene que ver con un recuerdo esporádico que yo no he premeditado estudiar. Entonces, y la memoria no declarativa o la memoria implícita es aquella memoria que utilizo para suturar, ¿verdad? La memoria que utilizo yo para no tocar la corriente con los dedos, ¿verdad? Cuando no conectar el celular, porque vi en YouTube de que una persona se quemó porque estalló la batería y quemó la cara, ¿verdad? A una persona, y entonces yo sé que cuando conecto el celular a la par de mi cama, que lo hacen ustedes seguramente, recuerdo, ahí no, eso me puede chamuscar la cabeza. Entonces, esa memoria es una memoria que se llama memoria de primado, de priming. Es una memoria que está relacionada con cosas, experiencias que me han pasado. Es una memoria de características afectivas. Y la otra memoria es la condicionante, que es que para que se acuerde de una cosa tiene que asociarlo. Por ejemplo, yo me asocié, una vez me quise aprender tiroidecida, pero como no se me quedaba, me acordé de mi tío, ¿verdad? Mi tío, herida, ¿verdad? Que es herida, y SIDA, que ya estaba en ese tiempo. Y dice, mi tío se hirió y se continuó con SIDA. Entonces, tío, herida, SIDA. Ay, muy bien. Es una memoria asociativa. Es una memoria no declarativa. Ahora sabemos que el sueño está involucrado en esas dos memorias. Y este es un trabajo interesante, ¿verdad? Esto lo he puesto acá. Las señoras que se acuerdan de la memoria episódica es cuando tú tienes que te has casado
el 20 de julio de 1986. ¿Qué fecha qué es esa? La fecha que me casé. Pero cuando llegue el 20 de julio, ya no me acuerdo. Me acuerdo cuando lo tengo que decir. ¿Verdad? Eso me pasa. ¿Quién se acuerda del día? Mi esposa. Ella tiene memoria episódica correcta. Para eso sirve la memoria episódica. Cuando no premedito acordarme, se me rompieron los calcetines, ¿verdad? ¿Dónde voy a ir a coserlo? Allá dice tal parte, en la calle entre la 35 y la 36, ahí hay un sitio donde arregla. Esa es memoria episódica. Entonces la memoria episódica o la memoria declarativa y la memoria no declarativa están relacionadas con el sueño. Este es un trabajo que ponen a pacientes y aquí le pasamos un aprendizaje a las 11 de la noche, lo dejamos dormir. Esto se llama intervalo temprano de sueño, es un sueño que permite que esto se acuerde. Y aquí pasamos los test de memoria no declarativa y declarativa y lo despertamos a las 2 de la mañana para preguntarle si se acuerda. A otro grupo lo dejamos dormir, pero le preguntamos a las 2 de la mañana lo mismo, lo dejamos dormir y luego le preguntamos. Y a otros hacemos lo mismo, pero despiertos durante todo el tramo, de tal manera que no haya sueño aquí. Y se ve que el sueño tiene algo que ver, porque los pacientes que duermen este tramo se acuerdan mejor que los gestos. Es decir, que aquí hay un sueño que ocurre en ese momento que ayuda a memorizar en ese momento las cosas que dije aquí, pero son distintas. El estudio mostró que el sueño de retención temprana está vinculado con el sueño de ondas lentas, que es el sueño que le dicen MOR, el sueño movimiento no MOR, yo digo no REM, el sueño lento, ¿verdad? Lento, ese es el sueño de esta etapa. Y el otro sueño que ocurre en la madrugada es el sueño REM, ¿verdad? Entonces, pues, acuérdense, ¿qué memoria van a ocupar? ¿La declarativa o la no declarativa para acordar la pregunta que le voy a hacer ahorita? Bueno, este es un test que se llama test de inversión mental. Es uno de los test que están ahí. Le preguntamos al paciente, mire, ¿y esta figura es la misma que esta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Esta figura es la misma que esta? Le damos vuelta en el cerebro, ¿verdad? Esta memoria es una memoria que es no declarativa. Pero es una memoria declarativa, disculpe, es una memoria declarativa. Es una memoria que yo tengo que meter en mi cerebro que dándole vuelta a esta figura para acá, es la misma, ¿verdad? Entonces, si me hacen este test, cuando me lo hacen tempranito en la noche y me hacen esta pregunta justamente para acostarme, estaré mejor capacitado para reaccionar mejor. ¿Ves? Pero si yo hago este test aquí, que es asociar las palabras tape, círculo, morfología morfología o patrones, ¿verdad? Geometría, matemática, pero este es ira y este es baño, pero se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, esta asociación es memoria no declarativa, es una memoria que está relacionada con experiencias pasadas. Entonces, esta memoria, la no declarativa, está relacionada con REM. Y la memoria declarativa con el sueño de ondas lentas, el sueño lento, que es el de ondas lentas. Entonces, ¿para qué nos sirve el sueño entonces? En diferentes etapas. El sueño temprano es no REM, el sueño tardío es REM. El sueño temprano es para la consolidación de la memoria declarativa, para que usted se acuerde de todo lo que estoy hablando aquí, ¿verdad? Debe de hablar 140 palabras por minuto para que sea sano. Si usted habla menos de 50, tiene problemas. Le está fallando un sueño, ¿verdad? La memoria, el sueño tardío es un sueño REM y sirve para la memoria no declarativa. Pero el paciente que no duerme y que fracasa en estas etapas acumula toxicidad. La gráfica que les voy a poner ahorita es bien rápida. Vean, les voy a enseñar un video. Y aquí es un video interesante. Ahora sabemos que el cerebro tiene, el cuerpo tiene ganglios linfáticos, pero el cerebro no tiene. El cerebro no tiene ganglios linfáticos. No tiene cómo eliminar esas toxinas. De todas las toxinas hay una muy importante que es la proteína beta-amiloide y de ellas la número 45, ¿verdad? Esa es la más tóxica de todas. Entonces, el cuerpo humano tiene linfáticos, pero el cerebro no. Entonces vamos a ver una imagen rápida y van a ver que lo que se pone en rojo es beta-amiloide extracelular. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Este está dormido, este está en vigilia.
¿Qué vieron? ¿Qué ven? ¿Cuál es el beta-amiloide extracelular? ¿Dónde se está eliminando? En vigilio, en sueño. En sueño. Esta es una proteína tóxica. Si usted acumula beta-amiloide 45, del 1 al 45, está desarrollando toxicidad. Esa beta-amiloide es una proteína de eliminación. Es la basura que produce el cerebro diariamente. Pero si usted no duerme bien, entonces su cerebro no tiene oportunidad de eliminar eso. Y si acumula plátanos, cáscaras de guineo, ¿verdad?, el residuo de los pollos abajo de su cama, ¿qué le va a pasar a ese cuarto? ¿Verdad? Después de 3 días, 4 días, ¿verdad? Entonces eso mismo le pasa al cerebro que no duerme. Ahora sabemos que recientemente se ve acumulación de sueño en humanos sanos después de una sola noche de no dormir bien, o una sola noche de no dormir bien o tener deficiencia de fases. Y aquí vemos cómo la mujer es el rojo y el hombre es el azul. A la mujer le afecta más dormir. Aquí está el SUR, que es el Standardized Uptake Visual Rate, que es el amiloide medido a través de flor beta-ven, que es un radiotrasador. Y vemos que cuando el paciente está en wakefulness recovery, cuando está bien despierto, que ya está tranquilo, ha dormido bien, ¿verdad?, tiene poco amiloide en sus tejidos. Pero cuando está muy deprivado de sueño, deprivation sleep, el amiloide se va acumulando. Pero vean que no son todos, unos más. Pero si vemos el carácter, vemos que aquí es buen carácter y aquí es mal carácter. Aquí está contento, aquí está bien bravo, no se le puede decir nada, está bravísimo. Medio lo toco porque le pasan encima para pasar ahí, le va a pegar una patada. Entonces este que está aquí es el carácter malo. ¿Con qué está asociado? Con más cantidad de beta-amiloide acumulado en la noche siguiente, ¿verdad? O sea, no solamente se afecta su inteligencia, sino que su carácter también, se hace más irritable, ¿verdad? Y lo más tremendo, estos son pacientes que tienen el gen ApoE. La ApoE es un gen relacionado con Alzheimer. Y se ve que si yo tuviese el gen de Alzheimer, que es el ApoE epsilon 4, entonces si yo me desvelo, entonces el amiloide no lo voy a acumular en cualquier parte, sino que lo voy a acumular donde se acumula el amiloide en Alzheimer, que es en el precunio, en el cíngulo anterior y en el núcleo caudal. Esto está pasando, ¿verdad? Esto está pasando cada vez que yo me desvelo, que duerme menos, porque el sueño se utiliza para todo eso. Entonces, Alzheimer y sueño. Bien, esta imagen, ¿verdad?, es que ¿han visto estas computadoras que tiene esa como barrita que se va llenando, ¿verdad?, de información, ¿verdad? No vale la pena vivir toda la vida si nuestro cerebro tiene nada más 60 gigabytes, ¿verdad? Si hay tanta información que aprender, ¿verdad?, no nos alcanza la vida. Necesitamos aprender rápidamente, y la mejor manera de aprender rápidamente es dormir bien. No hay otra manera. Y nosotros los médicos, que cada vez tenemos más demandas, ¿verdad?, de nosotros mismos, debemos de dormir bien. Entonces, estos dos, este es insomnio y este es un paciente con hipersomnolencia. Es posible que esta charla la tenga que cortar para la siguiente porque se combinan. Estas son las recomendaciones y los abordajes. Lo primero es la historia. Consume el problema, la valoración, el detalle, el beneficio, el costo de la observación. Y examinar bien a un paciente cuesta bastante. Consumo de tiempo, mucho, ¿verdad? Problemas, tenemos que averiguar muchas cosas, pero es muy efectivo, es barato, ¿verdad?, y es muy eficiente, ¿verdad? Tenemos que ver todas estas características. A veces hay que hacerlo mucho, ¿verdad?, y quizás está la experticia de uno que se dedica a sueño, que lo hace más rápido. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos las escalas de sueño, tenemos el de Deadwood que les enseñé, ¿verdad?, que es la susceptibilidad por dormirse cuando está en un sitio quieto. Eso es de Deadwood. Si usted está en esta conferencia y está cayéndose de sueño, póngase 3. ¿Hay alguien que esté durmiendo en este momento aquí? Levante la mano. No, porque está dormido, por eso no lo levanta, ¿verdad? Entonces, si tengo eso, el valor normal para El Salvador en un estudio que hicimos nosotros es de 5.6, más o menos. Somos un poco dormilones, porque en Europa ando como por 5, ¿verdad? Somos medio dormilones. Entonces, esto lo hicimos 500 pacientes, Santana, San Miguel y San Salvador. Lo publicamos, está publicado aquí en la página web de la asociación.
Entonces, hay otro test que se llama SCOPA. El test SCOPA es un test que se hace en pacientes con demencia. Si el paciente no lo puede contestar, ahí se queda, ahí termina, no puede, ¿verdad? O con el cuidador se puede hacer. Este test evalúa tanto el sueño de inicio alguien me preguntaba ahora, el doctor que me preguntó esta mañana, ¿qué hacer primero con un paciente con insomnio? Evalúa primero dónde está su problema. ¿Está al principio de la noche? ¿Está durante la noche o al final de la noche? ¿O toda la noche? Entonces estas preguntas las valoro, si soy de acuerdo, más o menos, todo me pasa, a mí me cuesta dormirme, me levanto cada rato a orinar, ¿verdad? Y me despierto antes de la hora. Póngase todo malo. La otra, este test de SCOPA tiene otro, que es que valore a su mismo, eso es bien importante, cómo duerme, ¿verdad? Porque los pacientes a veces, y esto es bien importante en ancianos, los ancianos usted puede ver que duermen poquito, y a veces los pacientes son traídos por familiares para que les den un medicamento para dormir. Pero resulta que quien tiene que tomar la pastilla no es el paciente, el cuidador. El cuidador quiere dormir más, porque a él no le afecta. ¿Por qué? Porque cuando lo estoy entrevistando, doctor, vengo feliz, ¿verdad? He dormido fantástico. Doctor, solo 2 horas durmió, ¿verdad? Pero para ese paciente, ¿cuánto necesita el cerebro para recuperarse? 2 horas, 20 minutos, ¿verdad? Ya se lo voy a preguntar. Entonces, evalúa la somnolencia en el día, la posibilidad que yo tengo para hacer cosas. Si estoy sentado y me está cayendo el sueño, ¿saben qué? Vamos a despertar a este doctor que está ahí. Estaba dormido, no, estaba viendo las redes, pero no, pensaba que te miraba muy así, fíjate, pensé que te había dormido. Entonces, esto mide la susceptibilidad por dormirse. Hay un celular que me encendió, me distrae, apágalo. Bien, eso es el test de SCOPA, mide el insomnio y mide el sueño en la misma sesión. Esto se le puede poner al paciente cuando está esperando la consulta, ¿verdad? Mis pacientes no esperan, ¿verdad? Porque tengo tan poquitos que no esperan, pero ustedes que tienen bastantes pacientes, pónganle el test, ¿verdad? Hay un amigo que dice, levanten la mano quienes vienen por insomnio, y a él les da el test. Contestan esto, levanten la mano quienes duermen mucho, les da el test allá. En España había una galera que hacía así. La otra es la actigrafía. ¿Ustedes les gustan los dispositivos electrónicos? ¿Quiénes tienen en este momento teléfonos celulares? ¿Todos? Todos, ¿verdad? Se ha masificado. ¿Reloj digitales tienen ustedes algunos? Yo le gané, yo tengo uno. Este me lo regalaron. Me lo han regalado, de verdad. Sí. Pero el reloj celular, desde que lo encontré, me encantó, es tremendo. Porque estos dispositivos ahora están disponibles de las actigrafías a través del propio paciente. El propio paciente se puede hacer una actigrafía. Es muy útil. Un método es usar lo que Elenita hace y me encanta. Yo por cierto, el día que lo enseñó la primera vez, hace muchos años, Elenita, yo le tomé una fotocopia, ¿verdad? Y le puse mi nombre. Hice plagio. Pero es bien útil, le ayuda a los pacientes porque ellos llevan un registro ordenado. Ese paciente que tenía Elenita es súper ordenado. No se hace la página el mismo día, no se va haciendo dormir 1 hora, no, se hace en la mañana siguiente, ¿verdad? Y ahí hace eso. Para pacientes que son muy estrictos, funciona. Pero también podemos usar un smartphone, ¿verdad? Los smartphones tienen estas ofertas, está el de Apple y están los de Android. Y estos son los que promueve. Me interesa la duración, me interesa cuánto tiempo pasa despierto, eso es bien importante. Interesa qué tan profundo es el sueño, se identifica porque el reloj detecta los movimientos de la mano. Si se mueve, entonces es posible que esté en sueño lento, y si no se mueve, casi seguro que estará en sueño REM, a menos que tenga algún otro trastorno, ¿verdad? Entonces, son algunos factores. Aquí una cosa que me llama la atención, que es muy bueno, es el rate de frecuencia, ¿sí? Pero tiene que traer identificación del sueño REM, porque hay algunas aplicaciones que no traen. Que no lo tiene, es cierto. Y esto es tan bueno porque nos facilita la terapia cognitiva conductual, porque cuando lo ponemos frente a un diario de sueño y estas aplicaciones, el paciente se da cuenta de que tiene una mala apreciación de su dormir. Esto, llevado de la mano con un profesional orientado, ayuda mucho en los patrones y conductas del sueño. Esta es una diapositiva muy importante porque es la tecnología a favor de nuestro sueño, no en contra. Muy bien. Por perfecto. Eso lo interrumpí. Perfecto, gracias. Y vean ustedes que no todos los teléfonos, solo el 6% de ellos ofrece detección de REM. Así que hay que tener cuidado cuando bajen cosas, ¿verdad?
porque pagan y a veces no era lo que queríamos. Bien, estos son las plataformas que hay, ¿verdad? Diferentes nombres. Estas son diferentes plataformas de actigrafías. El paciente lo compra, no tenemos que invertir nosotros, ¿verdad? No tengo que yo tuve en actigrafía un tiempo, pero me lo ordenaban, se bañaban con él. En total compré como 2, ¿verdad? Finalmente le dije, vino los teléfonos, cómprese uno, ¿verdad? Y cómprese un actigrama. Son fáciles. Ahora van a bajar de precio cada vez más. Y entonces vean que algunos, como los de Android, les gusta más, pero Android no tiene registro de sueño, no tiene de REM, no calcula la frecuencia cardíaca. Me interesa la frecuencia cardíaca porque las taquicardias son más comunes en las apneas, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, este es el que yo uso, este es el Sleep Pulse. Sleep Pulse, no me han pagado nada por esto, no ha sido patrocinador de nada, ¿verdad? Pero este es el que yo ocupo. Me gusta porque tiene la medición del día, ¿verdad? La actigrafía del día y de la noche, y me miden los sueños y la frecuencia cardíaca. Este es el que más ocupo yo, ¿verdad? Debería haber terminado aquí, ¿verdad? Me quedan unos minutos todavía, creo yo, ¿verdad? Voy a seguir. Entonces, este es un trabajo de Sharon Ohms, es una colega que se le dio, el National Institute of Health le dio un premio por una recopilación de un metaanálisis de todas las recomendaciones actuales de sueño para demencia y pacientes mayores. Es útil el estudio de sueño en polisonograma, es el gold estándar, pero no está indicado en todo. Si usted le hace un polisonograma a un paciente con apnea con que tiene exceso de sueño, su eficacia es cercana al 90%. Va a pagar unos $700, $800, eso es más o menos lo que vale, pero para nada si tiene insomnio. Si tiene insomnio no le va a servir. Solo sirve en insomnio el 40%. O sea que ese estudio resérvelo cuando tenga exceso de sueño o cuando ya hizo lo que dijimos en esta charla y no le funciona, entonces mande a hacer uno. Puede mandar a hacer uno. De lo contrario es dinero perdido porque solo tendrá una noche y ahí tendrá que encontrar las cosas y luego casi 40 cables encima. El propio cable lo va a despertar. Por eso es más rentable en pacientes con exceso de sueño. El inconveniente otro en edades avanzadas es que a los pacientes les molestan los cables, ¿verdad? Tienen mucha interferencia, mucha confusión, muchos artefactos y necesita a veces estar de lado con el cuidador, ¿verdad? Que a veces el cuidador, yo cuando he hecho estudios de sueño en pacientes mayores, el cuidador es el que debería yo hacerle el sueño, porque lo veo en la cámara dormido, veo que no respira y digo, este señor es el que me despierta al paciente. Otra cosa importante es que debo de tratar las comorbilidades. Una comorbilidad es una enfermedad asociada al sueño, es muy importante. Ahora que hablamos contigo, se me olvida tu nombre, ¿cómo te llamas? Hoy en la mañana hablamos, tempranito, doctor, porque hablé contigo hoy en la mañana. Estoy señalándote, perdón que te señale, pero hablamos hoy que nos vemos, que te identifiqué por las mañanas, ahora siempre que nos vemos en conferencias. Te dije, mira, pregunta a tu paciente que tienes, ese que no duerme, ¿verdad? Que vive en Estados Unidos, que quiere dar una vueltecita y de paso venir a verse sueño. Pregúntale, ¿qué cosas tiene además? ¿Ronca? ¿Hace pausas? ¿Se duerme con facilidad? Seguro que ese anciano tiene problemas de sueño. Posiblemente necesite alguna de estas modalidades. Es muy problemático en pacientes. Los pacientes no lo toleran, hay que ser muy estrictos con eso, ¿verdad? Y generalmente los pacientes, los cuidadores se fatigan, ¿verdad? Este es un estudio interesante, es un estudio de un grupo un grupo coreano que muestra que si yo tengo 30 apneas por hora y me miden unos 5 años, casi seguro que 35% de posibilidades que yo no estaré aquí en esta conferencia en 7 años. Si usted tiene 30 apneas por hora, ¿verdad? Le quedan 7 años para hacer su testamento. 35%, vaya arreglando sus cositas, el carro, quién se lo va a dar, ¿verdad? Porque no va a estar aquí esta conferencia. 30 apneas por hora es en ancianos el límite que indica que ese paciente debe ser tratado por apnea. Si tiene menos de esto, pregunte si es el paciente cómo está del sueño, ¿verdad? Pero este es el límite corte que hemos encontrado. Este es un trabajo muy interesante. Es que si usted tiene un paciente mayor, estamos hablando de insomnio en mayores, y le hace la actigrafía con el Sleep Time 3, le pone un buen Android, ¿verdad? Le hace el test, ¿verdad? De registro,
y ve que no respira en la noche, ¿verdad? Y si tiene oxímetro le pone 87, Dios mío, se me va a morir, el familiar salta, viendo la conferencia, lo subieron por YouTube. Pero usted le pregunta a ese paciente y usted le da sueño durante el día. No tengo sueño, no me da sueño, yo puedo oír la conferencia sin dormirme, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese paciente que tiene alta incidencia de frecuencia de apnea de sueño, pero que no tiene sueño? ¿Qué le sucede a ese paciente? Ese es un estudio de pacientes que terminaron en este porcentaje, completaron las pruebas, ¿verdad? Y entonces vemos pacientes a quienes les pone CPAP y no CPAP, pero lo importante de aquí es que vean esto. Este grupo de pacientes con estas características, 34 apneas por hora. ¿Qué le dirían a un paciente que tiene 30 apneas por hora? El doctor dijo que haga su testamento y que me pase el carro, ¿verdad? Así dijo el doctor, ¿verdad? Pero no me da sueño, no tiene sueño. Él no se duerme en la misa, en el culto, ¿verdad? No se duerme. Él puede oír la conferencia y poner despierto, habla con uno y tranquilo, ¿verdad? Lo puesto en la cama y me voy a hacer otra cosita por ahí, comemos un sandwichito mientras el paciente está comiendo y regreso y está despierto, ¿verdad? Es el test de vigilancia. El test de vigilancia consiste en dejar al paciente acostadito, ¿verdad? Voy a ir a hacer una cosita, ¿verdad? Me como una gaseosita y regreso. Y si en 10 minutos está dormido, es la latencia corta. Esto es un test muy interesante que han hecho algunos colegas en Barcelona, dando una vueltecita, regresan acostadito, ¿verdad? Y ya lo encuentran dormido. Si tiene 10 minutos y está dormido, es posible que tenga un trastorno de somnolencia, un trastorno de hipersomnolencia. Pero no tiene sueño, no le pasa nada. Pero vean el test de Edwards, 7. En lo normal es, ¿cuánto dijimos que tenía El Salvador? ¿Somos dormilones o somos insomnes? Medio dormilones, ¿verdad? Somos como las comunidades urbanas en Europa del Norte. Medio dormilones. En las zonas rurales, son más dormilones que las zonas industrializadas, ¿verdad? Entonces, no tiene sueño, ¿verdad? No se duerme. Esos pacientes tienen una mala calidad de sueño, ¿verdad? Y tienen tendencia a no dormir. Muy bien, ¿qué hacemos con los pacientes? Estos son los registros. Lo que está en negrito son hipoxemias, ¿verdad? Estos son pacientes mayores de nuestra clínica. Y estos son microdespertares, un despertamiento cada minuto. Este es un colega que le hicimos este estudio. Se le pone un ventilador Autoset. Este es el que viene de fábrica. Cuando ustedes ven el ventilador, ¿verdad? Ahí, no se vayan a atrever a decir, pues yo me voy a dar uno para mi casa porque dicen que ronco, ¿verdad? No hagan eso, porque los ventiladores vienen con esta set. Hay que regularlos y quitarles las presiones mínimas y máximas para que su diferencia produce. Ustedes lo compran así. Mire, doctor, yo tengo apnea de sueño, me puedo comprar un aparato. ¿No les ha pasado? No sé si le ha pasado a Elenita. A mí ahora me pasa menos. Olgasa tiene una política de no vender ventiladores si no tiene una prescripción. Ahora antes llegaban como dulce. Me enviaron una a mi remesa y me voy a comprar un aparato, ¿verdad? El último, deme el último, así dice la gente, ¿verdad? Y entonces necesitan una regulación. Este es para pacientes. Este es otro paciente, estudio basal, ¿verdad? Pero este paciente no lo controlamos sino que lo controlamos con un ventilador que tiene un efecto Sifle, que es haciéndolo casi un CPAP. Este se controla con CPAP, no vamos a tratar esto en detalle, tenemos otra actividad. Y estos son pacientes con apneas centrales, ¿verdad? Este paciente con apneas centrales es muy difícil, casi nunca tiene insomnio, ¿verdad? Pero tiene una alta mortalidad. Generalmente este paciente va a tener enfermedad cardíaca. Estos son los ventiladores que usamos, de las que usamos en nuestras clínicas. Estos son los algoritmos que usamos, las diferentes modalidades para comodidad, algoritmos que tienen que conocer los técnicos. Tenemos aquí una técnico de sueño ahora, que viene ahora. ¿Dónde estás? A ver, ahí estás, muy bien. Estos son el ASB, ¿verdad? Es un ventilador que se autorregula para evitar la apnea de Cheyne-Stokes, ¿verdad? Y tiene diferentes modos de activación. Este es uno que hiciste tú, ¿verdad? Ese es mi técnico de sueño ahora. Y la pobrecita, mire, pasa todo esto cada 5 minutos haciendo ajustes, ¿verdad? No duerme la pobre, ¿verdad? Tu cognición es importante, hija. Bien, y estos son pacientes a quien uno tiene que hacer múltiples esfuerzos. Vean que a veces ni uno duerme. Tenemos acceso por vía remota para ver que el técnico vaya a hacer lo que es correcto. Y el objetivo es que desarrolle REM estable en esta mitad. Esta es la receta, ¿verdad? Y me voy a quedar por acá. Muy bien, gracias. Espero que sea de utilidad. Nos vemos.